Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde despidiendo el sol o comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otra magnífica institución para usted poner su caridad en esas manos de los salesianos de la Iglesia Católica. Gente que hace un esfuerzo extraordinario por poner jóvenes que están en alto riesgo, ponerlo en un camino de luz, sacarlo de la oscuridad y llevarlo por un camino de luz. Servirle de faro, de atalaya, para que esta gente no termine absorbidos por el crimen, por la delincuencia. Es un trabajo extraordinario y necesita del apoyo de la ciudadanía. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón en Santo Domingo. Bien, iniciamos el programa hoy con felicitaciones al PRM y el gobierno del presidente Luis Abinader hoy debe estar muy contento porque el presidente y su gobierno primero participaron en esa jornada cívica de las primarias internas de su partido con éxito. Un éxito que ni siquiera ellos lo esperaban, porque habían anunciado que iban a votar, esperaban unos 400,000, pero han ido a votar más de 1 millón de gente, que eso es muy bien, excelente. El
presidente feliz. Pero sumado a esa felicidad también, el gobierno se siente a gusto, muy feliz también, con un éxito diplomático. Yo le pongo las comillas porque es un éxito que ahora hay que probar y ver qué va a pasar en Haití. Pero las Naciones Unidas ha tenido unas votaciones hoy especiales en el Consejo de Seguridad. Un consejo sumamente difícil, porque el veto de una de esas potencias del grupo de los 5 arruina cualquier esfuerzo. Pero esta vez los 15 miembros del Consejo, de los cuales 10 votan, pero no tienen ese peso de los 5 grandes. Y entonces hubo una votación de 13 a favor y 2 en abstención, no en contra, sino se abstuvieron China y Rusia. Los dos que crean problemas para este tipo de resoluciones, porque el veto de uno de ellos dos, pero trabajando los dos en pareja, imagínense peor, arruina una aprobación, pero esta vez ellos decidieron abstenerse. Y la abstención no es un voto en contra. Entonces la resolución es aprobada. Eso quiere decir que la fuerza que se está organizando, una fuerza, se debe organizar esa fuerza interventora en Haití y pacificará, tratará de pacificar Haití. Muy bien. El gobierno dominicano se siente a gusto porque ha sido voz que ha pedido la intervención, igualmente el gobierno haitiano ha pedido también la intervención, el gobierno norteamericano por vía del presidente Biden y el propio país de Kenia, el presidente de Kenia, que ha brindado su apoyo militante para dirigir esa fuerza militar y policial, que no es una intervención, aparentemente no se ve como militar, sino como un apoyo a la policía de Haití. Pero eso no es asunto nada más de policía. Entonces, el gobierno dominicano está muy a gusto, muy complacido, muy contento. He leído algunos Twitter de algunos funcionarios señalando el éxito de la política de las relaciones exteriores del país y el éxito del presidente de la República. Pero yo he dicho que ahora es que vienen los problemas. El gobierno tiene un problema abierto con el asunto este del canal, que es independiente del otro problema, de la seguridad nacional de Haití y nuestra, que tiene que ser reforzada o cuidada, celosamente vigilada, para evitarnos problemas por los desórdenes que pueden suceder en Haití. Porque yo digo que ahora es que hay que estar vigilante, y ahora es que se va a probar si es verdad que nosotros tenemos un gobierno patriótico. No es sacando pecho y vena por un problema del canal. Que ese problema del canal, nosotros dijimos el viernes, decíamos, el canal de la vigía es la derrota ante los haitianos por el canal del masacre. ¿Por qué yo decía eso? Porque tuvimos que apelar, decía yo el viernes, al mismo método que están utilizando los haitianos. Es decir, si nosotros teníamos en operación el canal La Vigía, los haitianos no tenían en operación un canal, ni tenían intenciones de hacer un canal ahí, parece, porque no había tal vez vocación agrícola en la zona. Porque La Vigía es un canal que tiene muchos años, de los años 50 se dice que fue construido en tiempo, en la era de Trujillo incluso, para facilitarle agua a las colonias japonesas, instalada en Dajabón. Entonces, ese canal tenía fuera de uso varios años, 10 o 15 años, 12 años, no sé. ¿Por qué salió de uso? Porque los haitianos, señores, arruinaron la obra de toma de ese canal, la arruinaron los haitianos, sacando arena, dañaron la obra de toma. Entonces ese canal, además, alimentarlo de ese río, cuando tiene agua, ahora mismo el canal tiene agua y veo unas bombas enormes. Pero yo me pregunto,
¿Y de dónde van a sacar 15.000 galones por minuto ahí? Eso es una cosa que yo no sé, 3 bombas enormes. Las bombas más grandes que yo instalé, yo creo que eran de 5.000 galones por minuto cuando yo trabajaba esos equipos. Y la instalamos en un canal de llamada en Duvergé, en Piedra Gorda, en Duvergé. Instalamos una bomba Worthington Split Case de 5.000 galones por minuto. La instalamos allá, trabajando yo en Reforma Agraria y la gente del INDRI. Pero creo que en el Yuna había una bomba diseñada como para 8 o 9.000 galones por minuto. Pero es una bomba extraordinariamente grande. Pero la caseta tenía problemas para la construcción de la caseta porque del área de bombeo, porque ese río cuando crecía, la creciente se llevaba todo. Entonces había para desmontar esa bomba, una bomba tan grande en momento de crecida, era un lío. Yo creo que ni se llegó a instalar. Para alimentar un canal, que era un canal que había, que salía del río ahí, que se estaba construyendo creo con los japoneses, esa gente. Pero bien, el canal de la Vigía, al ponerlo en actividad ahora, lo primero es que entonces los parceleros o los agricultores que están aguas abajo no van a tener agua. Por eso es que el INDRI está instalando las bombas estas para aumentar el caudal y que ese caudal se trasvase de nuevo al río, al mismo río Masacre, aguas abajo, donde están los diques veterano 0 y veterano 1, que son unos diques que están hechos derivadores para meterle agua a los productores nacionales. Pues Sánchez lo entregamos nosotros en Reforma Agraria, recuerdo yo. Una finca que era, y ahora recuerdo, los dueños de esa finca, en Sánchez. Esa finca era de los herederos de Anselmo Paulino Álvarez. Los hijos de Anselmo Paulino trataron de que el gobierno de Balaguer le pagara esa tierra, pero Balaguer no era fácil para pagar tierra. Ellos decidieron no seguir cobrándole al Estado. No sé en qué terminó después al final, si pagaron o no, si recibieron alguna permuta en Sánchez, repito. Y esos terrenos fueron tomados por parceleros en esa época y Balaguer lo dejó asentado allí, en Sánchez. Entonces, esas aguas, no sé cómo ahora se va a manejar esos parceleros de allá, porque ese bombeo no es grande. Pienso yo que 15.000 o 16.000 galones por minuto, eso es mucha agua. Y ese río, pienso yo, que en tiempo de estío no va a dar esa cantidad de agua. Entonces, ese río tiene agua ahora, pero cuando ese río está normal, como lo que es durante la mayor parte del año, ahí no hay agua para llenar ese canal y trasvasarlo allá de nuevo para que los productores tengan agua. Los haitianos, si jalan agua de ese canal de ellos, no van a tener agua los productores allá abajo. Pero bueno, vamos a partir de la realidad de que ese canal, la Vigía, va a tener agua y le van a alimentar esos 15.000 galones por minuto. 3 bombas. Bien. ¿Por qué yo digo que eso es una derrota? Por eso mismo, porque los que están agua abajo no van a poder derivar agua de los diques. Ojalá esas bombas funcionen, repito, porque pueden funcionar ahora, pero cuando ese río entre en estío, no va a haber agua para bombear. Ahora, si usted hace lo mismo que están haciendo los haitianos, entonces estamos derrotados en este caso, porque las medidas que se han tomado no han sido suficientes para que los haitianos pararan la obra, la construcción de su canal. El gobierno tomó unas medidas que una gran mayoría de gente ha entendido que son muy fuertes. Cerrar el total cierre de la frontera, no hay negocio con Haití. Entonces se aplica la fuerza militar por un lado y la dependencia por otro. Y eso, cuando usted aprieta un pueblo en las condiciones que está Haití, se aprieta, como se dice,
jugando hasta con su supervivencia. Un pueblo negro y pobre, el más pobre del continente, es a una víctima, es a un esqueleto que estamos desafiando. Los haitianos se han hecho orgullosos y lo que ha hecho es excitarle el furor nacionalista. Y ahí están con su canal. Ahora, ¿qué va a pasar? Esta resolución de Naciones Unidas va a traer una fuerza interventora a Haití. El gobierno ya tiene un mes con este problema, con eso cerrado. Los negociantes o los comerciantes están desesperados, una gran parte de ellos. Y veo que hasta los productores nacionales de huevo y de gallina no resisten. Y hoy hubo una protesta en Moca o ayer, muy dañina, donde los productores de huevos votando, regalando los huevos y la gallina a la pérdida porque ese consumo es enorme. Nosotros dijimos en una oportunidad aquí que el gobierno cuando quiere controlar esas cosas a los productores de huevos, hay que comprarle las gallinas ponedoras. Si usted compra la gallina ponedora, le quita el nido, como dice a la gallina, y no hay huevos. Entonces el gobierno, en vez de estar comprando huevos, pagando carísimo y botando el dinero, prácticamente, porque muchos huevos de eso están dañados, que compre 2 millones, aquí hay 6 o 7 millones de gallinas ponedoras de huevos frescos. Compren 2 millones de esas gallinas y vendan eso barato, que eso lo hacíamos nosotros en agricultura, yo recuerdo, cuando se quería reducir la producción de huevos y se vendían las gallinas. Eso puede ser un mecanismo, pero el gobierno no puede mantener eso por mucho tiempo, porque es que ese negocio el país no va a resistir. Ojalá el gobierno pueda salir limpio, pueda salir ileso de esa situación, pero va a tener que abrir, y el presidente ya dijo que va a ser flexible, pero él sabe que no va a poder sostener eso, porque es que va a ser imposible. La flexibilidad vendrá probablemente cuando el presidente entienda que ya la vigía va a echar agua, van a mojar los productores nacionales, los haitianos se quedarán con su canal si le baja agua por ahí. El presidente abrirá y ya la gente tal vez se olvida de eso. Pero el canal La Vigía se va a cerrar de nuevo después. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Gastando un dinero que a la larga lo que se va es a perder. Pero ese es un criterio tal vez errado de mi parte. Ahora, con la fuerza interventora, dije la semana pasada que el señor Anthony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos, habló de varios meses, se lleva eso, organizar esa fuerza interventora. Y yo recuerdo que en el año 1994, cuando se aprobó la resolución de Naciones Unidas, que ya le habían puesto unas sanciones, señores, unas sanciones enormes, OEA y Naciones Unidas le habían puesto sanciones a Haití, al gobierno de Cedras. ¿Y cómo era el nombre de Cedras? Raúl Cedras. Así era que se llama en general. Yo creo que tiene, ¿qué edad tiene Cedras? Como 75 años debe tener, quizás, no es viejo. Se pusieron esas sanciones, pero el régimen estaba ahí todavía. Porque fue el tiempo en que Balaguer, sabiamente, desde aquí le daba asistencia a esa junta militar, que más luego fue rodeada. Cuando se aprobó esa resolución, eso fue en julio del 94, y ese gobierno de Cedras vino a cesar en octubre del 94, 3 meses. Los americanos no tuvieron que tirar tiros porque Estados Unidos se desplegó en el territorio haitiano. Fondearon unos barcos grandísimos, el presidente Clinton, y no hubo que pelear con el ejército. El ejército no peleó contra las fuerzas norteamericanas. Estados Unidos lo único que hizo que depuso a los militares se fue, Cedras, lo sacaron y no sé, aquel La Fontán y una serie de gente que habían ahí. Rarísimo esos haitianos. ¿Y con quién fue que se me dio el golpe, Cedras? Yo no me acuerdo si era el La Fontán. El asunto es, señores, que eso tomó 3 meses y ahí no se peleó, no se tiró tiro. Ahí se mató gente, porque el grupo militar
cuando dio el golpe de Estado en septiembre del 91, creo que fue, sí. Cuando dio ese golpe de Estado, hubo como 20 y pico de gente muerta, no más. Fue no tan cruento, perdón. Entonces, ¿qué va a pasar en Haití cuando lleguen estas fuerzas? Vamos a seguir con el tema después de la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del banco de todos los dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bien, el patriotismo del gobierno se va a poner a prueba, no buscando los mercados, como digo yo, que eso buscar mercado para esos productos, eso es una... Está bien que se haga el esfuerzo, pero ese es un esfuerzo producto de la hora. Y eso, las improvisaciones, eso no va para ningún lado, digo yo, porque Haití, señores, es un importador que no tiene exigencias fitosanitarias. Ni de calidad prácticamente. Nosotros le vendemos esos salchichones, esos embutidos y los quesos y qué sé yo, que todas esas cosas se le venden a los haitianos. Pero ellos no exigen. Ahora, usted le va a vender a otro mercado y eso lleva un proceso, normas, qué sé yo, normas de calidad, normas fitosanitarias, pesos y medidas, etcétera, etcétera. En Haití no hay nada de eso. Entonces el gobierno va a salir a eso y cuando tengamos los sombreros, como se dice, no va a haber cabeza. Los productores van a quebrar, los locales, buscando un negocio por Guyana, buscando negocios por Jamaica, por Puerto Rico, porque o sea, un país que tenemos un mercado en Puerto Rico de plátano y tenemos que suspenderlo. ¿Quién nos va a comprar a nosotros? Si usted no tiene seguridad de mantener un mercado, un flujo hacia ese mercado. Mañana tiene el gobierno, por la medida de flexibilización, que abrir la frontera. Y ya los mercaditos que busquen por ahí lo van a tener que suspender porque no hay producción para mantener los dos flujos. Por ese lado.
Ahora, ¿cuándo se van a incrementar los problemas de patriotismo para el gobierno? Cuando lleguen esas fuerzas que le van a decir al gobierno dominicano, no deporten. ¿Qué va a pasar? Reciban las parturientas allá. ¿Qué va a pasar? El gobierno va a decir que no. El gobierno patriótico de don Luis Abinader va a decir que no. Los problemas para Balaguer, las presiones para Balaguer llegaron cuando el ejército americano llegó a territorio y cuando la ONU puso esas sanciones. Pero más que la ONU y la OEA, Balaguer le puso atención cuando llegaron los americanos. Y ahí fue que comenzaron las presiones contra Balaguer, cuando Clinton le pedía a Balaguer que le permitiera los asentamientos de los haitianos ahí. Y Balaguer dijo que no. Ustedes verán aquí ahora las presiones al gobierno de Luis Abinader. Primero, presidente, abra esa frontera porque nosotros no vamos a estar en un país tratando de pacificar este país, en un país muerto de hambre. O dependiendo de ustedes y usted no le vende. ¿Qué va a pasar? El presidente va a tener que abrir la frontera porque se lo exige el gobierno norteamericano. Porque ni los kenianos no van a decir nada tampoco. Pero es Estados Unidos que está al frente. Entonces Estados Unidos le va a decir al presidente Abinader, mire presidente, usted no puede estar deportando gente para acá porque es que nosotros tenemos demasiados problemas. Hasta que esto no se estabilice, párenme las deportaciones. Recíbanme las parturientas ya porque aquí en Haití no hay hospitales. Y comienza todo ese relajo y todo ese chantaje para los dominicanos. Y ustedes verán al gobierno dominicano que el patriotismo se vuelve agua de borrajas. Porque es lo que yo he vivido diciendo aquí. Ahora es muy cómodo. Yo pedí, vámonos a unir. Bien, la unidad. Siempre el gobierno ha tenido el respaldo de la gente que queremos que este país sea más independiente en materia de los haitianos. Pero el gobierno no nos complace. Nosotros tenemos 3 años diciendo aquí en este programa, presidente Abinader, vamos a las deportaciones masivas. Las parturientas no es que no las llevemos pariéndose, pero después de parida hay que devolverla a Haití con sus recuas de muchachos y sus maridos. Pero no lo hacemos. Presidente, usted tiene un colectivo de prohaitianos montado en su gobierno, pero el presidente no escucha. Pero ahora entonces el gobierno viene y se mete en el lío este. Me pide que le apoyemos. No, porque aquí no han montado el ejército dominicano y las relaciones exteriores. Nos han montado 496 asentamientos de haitianos, una nación haitiana montada en el país. Y la soberanía, ¿dónde está la soberanía? El gobierno no ha dado asistencia por la soberanía. No ha llegado. La soberanía no es transeúnte, es inmanente, no es transferible. O usarla yo. Bueno, las aguas del canal peligran. Las aguas del Masacre, muy bien. Pero todavía la soberanía peligra más y la territorialidad con poblaciones haitianas que están instaladas en la frontera del lado dominicano. O los asentamientos, 496 asentamientos de haitianos. Pero el gobierno entonces ahí no aplica la soberanía. ¿Por qué? Porque es difícil, es muy cómodo sacar pecho y músculo para el masacre. Los haitianos no hacen caso, ciérrame la frontera para que se mueran de hambre o tendrán que saber que nosotros los dominicanos, ellos viven por nosotros. Muy bien. Se han hecho resistentes allí. Nosotros estamos forzados, dice el presidente, a tomar medidas de flexibilización. ¿Por qué? Porque el presidente sabe que hay presiones que le deben estar haciendo no solamente esos pequeños comerciantes, sino grandes comerciantes. Deben estar haciéndole presión al presidente. Mire, presidente, haga lo que usted tenga que hacer, ponga el canal La Vigía, échenle agua ahí mientras tanto, para que usted pueda justificar abrir esa frontera. ¿Por qué? Porque era lo que decíamos nosotros. Si no abren la frontera, van a perecer muchos de esos negocios. Si la abre, decía yo, entonces ha sido motor para 2 errores.
entró sin necesidad en esa crisis y sale con desesperación para evitar que la crisis se agrave más, sin necesidad de ello. Pero bien, hoy el presidente dominicano tiene que esperar qué va a pasar en Haití con una autoridad disminuida, pero es la autoridad que hay en Haití, porque se dice que no hay con quién establecer un diálogo o un compromiso mutuo en Haití. No hay gobierno. Pero es lo que yo decía aquí desde la semana pasada, pero a quien invita a la ONU es a Ariel Henry, que vaya a hablar. ¿Por qué lo invita? Porque le reconoce legalidad. Igual que el grupo empresarial que hay en Haití. ¿Dónde están los empresarios de Haití? Hay muchísimos empresarios en Haití. Y ciudadanos ilustres. Yo leí una carta que publicó el Grupo Nación de Pelegrín, que siempre Pelegrín está al día, con buenas informaciones, y el grupo presentó esa carta que le habían enviado en una oportunidad al Departamento de Estado, y ahí aparecen una serie de ciudadanos. ¿Y dónde están esa gente en Haití? Pues esa gente no ha muerto. Esas son gente muy importante en Haití. Y el cuerpo diplomático, ¿con quién habla el cuerpo diplomático que hay en Haití? Pues están ahí todavía. Incluso yo recuerdo que a Aristides lo salvó el cuerpo diplomático de Francia, Estados Unidos, Venezuela, eso, y Canadá. Los diplomáticos entraron cuando agarraron preso a Aristides, los militares de Cedras. Esos diplomáticos intervinieron y sacaron a Aristides del cuartel militar, de ahí de los guardias, y lo enviaron a Washington. Estuvo por Venezuela también, creo, en esa época. Carlos Andrés Pérez lo recibió, y después en Washington. Allá lo tenía Clinton en Washington. Es decir, la iglesia en Haití también cree en el gobierno que está ahí. Le da vigencia, le da legalidad al gobierno. Pero el gobierno entonces dominicano no encuentra respeto mutuo para tomar decisiones con respecto a este asunto del canal, porque no se obvió el arbitraje o la diplomacia. Se ha obviado cuando la diplomacia precisamente es compromiso y conversar para asumir, qué sé yo, responsabilidades, los gobiernos o las autoridades que estén en la representación de cada país. Bueno, no son confiables según el gobierno dominicano. Ese canal son unos tigres que lo están haciendo anarquistas sin control de nadie. Ok, entonces le estamos aplicando todas las sanciones al pueblo entero haitiano, decíamos nosotros al principio. Es decir, es que son cosas que uno no, como que no las entiende. De todas formas, vamos a esperar que esa intervención nos exija lo menos posible a nosotros los dominicanos. Porque el colmo es que después de los 496 también nos pidan que le aceptemos 100 más asentamientos, que abramos los consulados para darle visa a muchísima gente allá y soltarle presión, buscarle una válvula de presión a Haití para que las fuerzas interventoras puedan manejar aquella situación. Porque van a forzar a abrir la frontera. Yo me imagino a Naciones Unidas diciéndole al presidente Abinader: presidente, mire, antes de que llegue la fuerza interventora allí, que nosotros podamos desplegar nuestras fuerzas allí, abre esa frontera para que ese pueblo por lo menos reciba alimentos y reciba la asistencia que está recibiendo de República Dominicana. ¿Qué va a pasar? ¿Qué excusa nos va a dar el presidente de la República a los dominicanos? Porque se nos ha vendido el patriotismo por el masacre, pero el patriotismo no se refleja solamente en el masacre, he dicho. Esos 496 asentamientos, esos paritorios, 15,000 niños y niñas en 6 meses. Eso es más grave que el 1.5 metros cúbicos por segundo de agua que se va a perder del masacre. Que ojalá lo puedan ellos tomar, lo que puedan ahí, si se quieren quedar tranquilos los haitianos, después que pongamos en funcionamiento el vigía. Pero ahí no va a haber agua para ninguno de los dos.
Para ninguno de los dos va a haber agua suficiente. Ni para llenar el canal de los haitianos, ni para llenar el canal de la vigía de nosotros. Bien. Entonces, hay que felicitar al presidente, que ha tenido un desempeño extraordinario. El PRM también, porque esa primaria, más de 1 millón de gente, 1.015.000 la visitaron para votar. Hubo algunos votos nulos y se tiene que decir que hay un éxito rotundo, con rotundidad se puede decir que el PRM ha llevado a cabo su proceso interno de elección de sus autoridades. El presidente Abinader, como se esperaba, no era una sorpresa, predecible que aplastara a los candidatos que se le oponían, pero el peor fue Ramón Alburquerque, un veterano político que ha hablado muchísimo, pero no es más que un bufón. Tanto hablar y sacó un 1% de tantos insultos y después venir y quedar ahí como si fuera tan cándido como una paloma. No, yo felicito a mi partido, al presidente, pero tú le dijiste hasta ladrones a tus compañeros, le dijiste de todo. Ya eso se olvidó. Uy, qué políticos son estos. Pero bien, hay que felicitar al presidente, que no solamente aplastó a los de hoy. Hipólito Mejía, que se ha burlado de ellos, de esas dos víctimas del poder de don Luis Abinader. También parece que se le olvidó que también él fue aplastado por el propio Abinader, sin Abinader estar en el poder, que es más vergonzoso para el caso de Hipólito Mejía. Hipólito Mejía tuvo una derrota peor que la de Guido Gómez Mazara. Digo yo, ¿por qué? Porque Guido puede alegar, a mí me derrotó el Estado, podría alegar, o lo ha alegado, lo alegó. Pero a Hipólito Mejía, Luis Abinader lo derrotó en el 15, señores, 70-28, a un hombre que había estado en el poder como Hipólito Mejía y que se pavoneaba como el dueño del PRM. Y Luis Abinader, con toda su bisoñez, jovencísimo, sin haber estado nunca en un cargo público, le ganó 70-28 a Hipólito Mejía. Es decir, lo aplastó como una cucaracha. Pero Guido puede decir, no, yo he tenido un desempeño más ejemplar que Hipólito Mejía. Porque Luis está en el poder y él, al estar en el poder, le garantiza todas esas facilidades para aplastarme políticamente a mí. Puede alegar Guido Gómez Mazara, pero repito, ha tenido un desempeño mejor que el de Hipólito Mejía, que fue aplastado por un Luis, y repito, que no estaba en el poder. No tenía poder, ni sabía lo que era el poder. Nunca lo había ejercido, ni siquiera en el más mínimo de los cargos públicos. Estaba Luis Abinader. Y derrotó 70-28 a Hipólito Mejía en el año 2015. Vamos a una breve pausa y seguimos con el tema de la convención. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana. 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Felipe y Gaby dan fe del crecimiento de la construcción gracias a Banreservas. Lo mismo pueden decir Manolo, Conchita y toda la brigada por el apoyo que recibe la pelota del Banco de Todos los Dominicanos. Los Invencibles también son testigos de ese apoyo al arte y la cultura. Y ni hablar de todos los que se benefician del programa de pignoración de arroz, como don Héctor y su gente. Y el respaldo es tan real que les cuente Jessica, quien realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Banreservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, se ha resaltado mucho que fueran más de 1 millón de personas a votar, cosa que es un éxito para el Partido Revolucionario Moderno y para su dirigencia, no hay duda. Que el presidente sacara ese 92% era evidente, el presidente así pasa con un presidente que sea candidato a una repostulación contra los demás. Hipólito Mejía aplastó a Tuey de Camps y a 6 más, creo, en el año 2003, creo que fue 2003 o 2004 esa convención para escoger el candidato, y él, siendo el presidente, va a la repostulación y aplastó a todo el mundo. Se dio el lujo de votar a Tuey de Camps del poder, del partido. Bien. Pues se tenía que esperar un comportamiento así con los militantes del PRM. Ahora, hay interesantes datos para el cálculo electoral. Porque yo me puse a ver, a pesar de que dicen que votó el 32%, un 33, un 32% de la matrícula del PRM, pero eso es alto, un tercio de 3 millones que vayan a votar a una primaria, está muy bien. Ahora, lo que hay que medir es qué porcentaje es ese millón y algo. ¿Qué porcentaje es del universo de votantes? Eso es un 12.6, menos de un 13, algo como un 13% del universo de votantes. Pero uno sabe que siempre hay abstenciones, 25, un 30 y hasta un 40%. Si usted le resta un 40%, de abstención, que tal vez pienso que es muy alto, por un 30% que ha sido más o menos el promedio. Un 30% deben haber como 7 u 8 millones de electores, debe ser el padrón universal de la Junta Central Electoral. Si usted le resta un 30%, estamos hablando de que van a quedar 6 millones y pico. Si el PRM saca 900,000, 1 millón de votos, estamos hablando de que tiene ahí 1 millón, viene siendo casi un 13%. Pero si es como ellos dicen que tienen 3 millones de inscritos, se supone que el voto duro, además de esos 894, ese millón es un voto duro del PRM. Eso siempre van a estar ahí. Si yo lo multiplico por 3, porque son 3 millones, dicen ellos, que tienen en ese padrón, cosa que la gente sabe que no es verdad, porque hay muchos problemas con gente que ni siquiera tiene inclinación partidaria por ello.
Pero bien, vamos a admitir que ese 3 millones es verdad. Entonces, si usted multiplica por 3, y usted tiene esos 3 millones seguros de gente que van a votar por usted, usted tiene entonces un 40%. Todavía es poco. Hay que sacar más de 3 millones de votos para usted irse en primera vuelta. Señores, con 7 millones de votantes, de un universo de 7 millones de votantes, hay que sacar 3 millones y medio de votos para ganar en primera vuelta. Porque estamos hablando del 50% de 7 que queden, o de 6, vamos a partir de 6 millones tal vez, porque no creo que sean 7, pero de 6 millones. El 50% son 3 millones de votos que hay que sacar para sacar un 50%. Es decir, el PRM tiene que sacar 3 veces esa votación que tuvo en las primarias. Eso es un trabajo homérico, no hay duda de ello. Eso es un trabajo fuerte y hay que fajarse a trabajar, y el gobierno tiene que fajarse a trabajar, no hay duda. Porque si hubieran ido 2 millones de gente y votan, fíjense que el PLD, por ejemplo, aquí no es verdad que el único partido que le ha ido a votar 1 millón fue este. Al PLD le fue a votar más de 1 millón, estando en el poder también, porque el poder facilita eso. ¿Cuántos fueron del PLD? Pues Leonel Fernández sacó como 800,000 votos. Y el Penco sacó 800 y pico también. O sea, estamos hablando de que en la primaria del PLD fue más de 1,5 millones de gente, pero era el voto universal. Creo que era el voto universal. Fue 1.6, 1.5, 1.7, no sé, millones de votantes fueron a esa primaria. Pero el candidato del PLD perdió las elecciones, aún sacando más de 800,000 votos. Es decir, esos votos que sacó el presidente Abinader no le garantizan el triunfo. Es un buen número para arrancar a cualquier candidato, no hay duda de ello. Pero hay que fajarse a trabajar, y además, un gobierno que tiene muchos problemas, porque esa reelección, hemos dicho nosotros, ese entusiasmo está muy bien, porque mantiene una militancia que está activa y está bien, y se ha reactivado el partido. Pero queda un trabajo tremendo, además, con deficiencias tan graves en educación. La comida. Imagínense un plátano a 30 pesos a nivel de supermercado. Oigan, eso no hay partido que pueda ir a una reelección segura con esas condiciones. El problema de este combustible. El petróleo a 90 y 91 dólares el barril. El gobierno tiene que usar mucho dinero para fines de cubrir con subsidios esas alzas. Están los problemas de la salud, los hospitales. Hay problemas con los servicios, el agua potable por un lado, la infraestructura vial por otro lado, los caminos vecinales, los problemas de los agricultores. Hay muchos problemas que se están siempre sumando a otros. La obra de infraestructura grande del gobierno no la puede exhibir. Están en construcción un problema de déficit fiscal de más de 250,000 millones de pesos. Préstamo, una deuda elevadísima. Entonces, ¿qué vamos a reelegir? Mucha gente dice eso, y yo lo he dicho muchísimas veces. ¿Qué vamos a reelegir? El gobierno tiene que hacerse esas preguntas. Eso no es de que el patriotismo del masacre me va a dar el triunfo. Eso no es necesariamente verdad. A la gente se le olvidan esas cosas. Aquí hay que tratar de hacer un gobierno eficiente, y lo dice una persona que se llama Manuel Fermín, que trabajé en todas las reelecciones de Balaguer. Que nosotros teníamos trabajos en los gobiernos de Balaguer que tenían que ver con asistencia y servicio a los ciudadanos, principalmente a los productores agropecuarios. Señores, y había que ver lo que era Balaguer con ese medio rural. Un hombre como Balaguer, repito, con el medio rural, que aquí no ha habido un presidente que le haya dado la asistencia al medio rural que le dio Balaguer. Y así oía yo a un Danilo Medina, por ejemplo, decir que nadie había hecho, que ningún gobierno había hecho la obra social que él había hecho en su gobierno. Pero yo decía, pero ¿y esa obra hidráulica de Joaquín Balaguer?
los asentamientos agropecuarios, la asistencia a los productores, INEPRE, la creación de todo. Y Balaguer perdía elecciones. Ese era el otro. Señor, y había que ver aquella obra de Balaguer. Entonces el gobierno, prácticamente el gobierno se sustentó en los 2 primeros años, se ha sustentado en la transparencia, es decir, en los juicios. Pero es lo que nosotros decíamos, esos juicios van a entrar en una fase larga porque es que hay una especie de estoicismo judicial, de plazos y hay una especie de dispendio judicial, es lo que se puede decir. Hay una falta, o sea, eso reduce, ¿cómo se dice esto? Como los abogados que saben de esas cosas, reduce lo jurisdiccional. El espíritu querellante se va muriendo. Y fíjense cómo se han ido muriendo esos juicios, que uno no sabe cuándo es que van a sentenciar a esa gente o a dictarle sentencia. ¿Cuándo será? Un Danilo Medina, lo vimos ahí, perdonado por el gobierno, porque yo dije aquí, como lo hemos dicho muchísima gente, que la información de la visita sorpresa la tiene el gobierno guardada, no la dio. Miriam Germán la pidió, pero no le entregaron datos. Aquí no hay datos de esto, aquí no hay nada, aquí no hay ni computadora, eso no hay nada. Pero entonces, ¿quién la perdió la computadora? ¿Quién la botó? ¿Y los discos de la computadora? De la visita sorpresa no se sabe de dónde salieron 60,000 millones de pesos para repartirlo. No se sabe. El gobierno era que tenía la responsabilidad de esa información, tal vez Danilo Medina estuviera en apuros. No se supo nada. Entonces, esa fuerza se ha debilitado. Fuerza que le daba confianza, seguridad de voto, solidaridad al poder, al gobierno. Pero si se debilita eso también, sumado a todo el problema de la delincuencia, del precio de los alimentos, el precio de los combustibles, el precio de los medicamentos. Señores, yo tomo un medicamento y me costaba 1,400 pesos ese medicamento. Y lo subieron a 1,798 pesos. Eso duele, eso molesta, pero no es solamente que molesta, que eso enrabia a la gente, le crea furores. Y así la gente está viendo las cosas, se le están poniendo muy difíciles. Y el gobierno piensa que solamente a papeletazo limpio se pueden resolver los problemas. Y no es verdad, porque se van a agotar las papeletas. No va a dar para tanto. Y los préstamos, va a llegar un momento en que no va a haber préstamos. Dios mío. Bueno, no es fácil luchar políticamente. Eso sí, el Partido Revolucionario Moderno, repito, ha tenido un éxito con sus primarias. Los jóvenes están muy contentos, los popis, como le llaman, y la verdad que es difícil. Uno no ve gente oscura. Ahí no quieren saber de gente oscura, de piel oscura. A Guido y a ¿cómo se llama? Y a Ramón Alburquerque lo mandaron, como le dijo Hipólito Mejía, goodbye. Aquí lo que mandan son los blancos, los popis. Ay, Dios mío. Pero hay gente ahí que ha perdido esa convención. ¿Qué va a pasar con el señor síndico, el alcalde de Santo Domingo Este y el del Este? El del Este ha perdido mucha solidaridad, no tiene, pero un 19% lo apoyó, un 18%. Pero indiscutiblemente que el hombre está muy disminuido en su liderazgo. Pero, ¿qué va a pasar ahí? Él es un hombre honrado, aparentemente. Tal vez cambie y dice, déjame yo forrar de dinero ahora porque ya yo no vuelvo. A mí me da un pito el PRM, me tiraron a los leones encima y yo perdí la primaria. Yo me voy a aprovechar, me voy a hacer un poco más independiente, o puede negociar también con otro, con la oposición. El de Santo Domingo Este es un hombre que llegó del transfugismo al PRM. Podría negociar y, como se dice, aguarde la fiesta a quien le venció, que
parece que encontró apoyo de gente del PRM muy importante, porque él era también un huido, o no huido, por lo menos no huyó del PRD hacia la formación del PRM, y se quedó en el PRD, luego saltó al PRM cuando vio la oportunidad de volver. Es decir, esos posibles disidentes, el PRM tiene que cuidarlos. Tiene el poder en las manos y puede subsanar esas derrotas, convirtiéndolas en oportunidades para los derrotados. Vamos a esperar a ver cómo vienen las cosas. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, Despidiendo el Sol, o Comenzando la Noche.